buenos días, nuevamente gracias como todos los sábados por permitirnos entrar a sus hogares, por sintonizarnos en este programa de Tecate, Relatos y Memorias. Y también como cada sábado pues agradecemos el espacio en California Medios y a nuestro amigo Rubén Amavisca atrás en controles. Profe, buenos días, don Emilio, buenos días. Buenos días. Pues como lo comentamos la semana pasada, en esta ocasión dedicaremos alguno de los bloques a tratar el movimiento de 1911, específicamente estas batallas que se llevaron aquí en Tecate en marzo, que es lo que nos interesa. Una de ellas específicamente el 12 de marzo, que bueno, ya pasó la conmemoración, digamos, pero todavía estamos a tiempo de comentarla, platicarla y recordarla, ¿no? Para no dejarla pasar así como por alto, ¿no? Pues bueno, profe, ¿qué les parece si empezamos con las efemérides, profe? Y luego pasamos ya con el tema. Sí, me parece. Fíjate que de efemérides nomás traigo una. Perfecto. Con eso bueno, una que no está dentro del tema que nos compete hoy. Casimira Acevedo, registrada el 19 de marzo de 1902 en Ensenada, Baja California. Nació el 4 de octubre de 1901 en Tecate, Baja California. Hija de Josefa Acevedo, mexicana de 38 años de edad. Abuelos maternos, Claudio Acevedo y la finada Crescencia Cuellar. De ahí ya vienen las efemérides, pero del 11. Entonces me gustaría que, Emilio, si gustas empezar del 12. Y empezamos cuando llegue el 12, el 19, pues ahí le entro. Ah, pues perfecto. ¿Verdad? Para ir cronológicamente. Entonces empezamos ahí con el tema, ¿no? Nada más para dar así un amplio contexto, muy amplio contexto. Estamos hablando de los acontecimientos de 1911, que para algunos le llaman movimiento filibustero, para otros movimiento magonista, para otros, bueno, ahí hay una controversia interesante en la historiografía de Baja California, con algunos autores que han tratado el tema y que, bueno, tienen visiones distintas de lo que sucedió, ¿no? Y esto tiene que ver, desde luego, los que escribieron en su momento, esta percepción que ellos en realidad tuvieron de lo que estaba pasando y que al paso de algunos años escriben sus memorias, informes, algunos utilizaron documentos, informes que estaban produciendo en el momento, etcétera, etcétera. Entonces dan esta interpretación. Y quizá los que más han ahondado en este tema, por un lado es el doctor Lawrence Taylor del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, y por otro lado, desde luego, el doctor Marco Antonio Samaniego, el compañero de trabajo y en algún tiempo director del Instituto de Investigaciones Históricas, y bueno, también ha trabajado mucho sobre el tema, tiene varias publicaciones abordando este tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes temáticas, digamos, y bueno, es de los dos que más han ahondado en ese tema, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues no profundizaremos mucho en el tema porque queremos dejarlo justamente para junio, cuando es podemos redondear todo el evento, ¿no? Sí, yo creo que aquí es muy importante plantear lo siguiente o dar a conocer lo siguiente, que en unos trabajos, por cierto, que pues gracias a nuestro amigo Héctor que me recomendó para participar en Tijuana en una conferencia ahí ¿cómo se llama? ¿El archivo? En el archivo histórico de Tijuana. Yo soy su representante, manager, coach y todo lo demás. Y me ha ido bastante bien. Todo se lo llevo a mi manager. Todo se lo debo, ¿no? Entonces, ya está contratado también para agosto, nada más estamos por firmar el contrato ahí con la conferencia. Ya tengo otra, además que ahí te estamos ahora de las iglesias, fíjate. Ahora ya me contrataron para la historia de las iglesias, pues eso es muy bueno. O sea que ahora siguen los golpes de pecho. Sí, los golpes de pecho. Bien, sí, quiero hacer este comentario que precisamente en ese evento que nos hizo el favor Héctor de contactarnos con el Archivo Histórico de Tijuana respecto a este acontecimiento precisamente. Y esto que comentaba Héctor de estos personajes, para mí son personas muy preparadas, hay que entenderlo, ¿eh? Sí, claro. Sí, nuestros respetos. Hay otros en Mexicali que también tratan el tema, hay que entenderlo también. Entonces, mientras
pues yo lo digo de esta manera, mientras los intelectuales, cada uno por su lado defiende su postura, bueno, mientras tanto los tecatenses, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué sucedió en Tecate? ¿Y por qué los tecatenses no aparecen pues en ese plano tan amplio? Porque en Tijuana sí se reconoció a un señor Gortari. Tienen un monumento Sí, y cada así año es. hacen un evento Muy bonito, conmemorativo. muy para bonito evento. los defensores, le llaman, de Baja California. Así ¿no? es. Y don el señor Lerdo González Romo, también otro personaje, pero a medida que nosotros fuimos trabajando el tema de los tecatenses, nos damos cuenta que no son los que se aparecen, sino hay una nominación muy interesante de los tecatenses que participaron. Y yo he rescatado, he visto más o menos, me he encontrado haciendo un análisis, espero no me haya fallado mucho, no me haya alejado mucho de una realidad, y son cerca de 40. Tuve que descartar unos porque, aparte de estar trabajando, las familias que eran algunos pioneros colonizadores y otros descendientes, tuve que descartar unos porque la historia oral primeramente es muy delicada, entonces yo me voy mucho a la historia oral, pero también me voy a los archivos, y me di cuenta que algunos que me habían por ahí nombrado o dado a conocer que habían participado, los abuelos o qué sé yo, bueno, pues me voy a los archivos y me doy cuenta que apenas tenía unos 7 años, 8 años, entonces tengo que descartar todo eso. Es muy importante comentar esto porque, y para que toda aquella persona que nos haga el favor de ilustrarnos, porque es muy serio todo esto, porque la gente debe recibir, ser alimentada precisamente en base a documentos, ¿verdad? Y un acercamiento a una verdad histórica, esa es la verdad. Sí, entonces, y aquí, antes de que entiendan, me gustaría explicar un poco a quien nos observa en dónde está como la diferencia de las posturas, ¿no? Para que entiendan. De entrada comentábamos ahorita que en Tijuana se conmemora año con año a los defensores de Baja California, ¿no? Entonces, en esa parte, al hablar de defensores, ya muestra una postura, es decir, está a favor de los anexionistas, ¿no? Así es. Entonces, están estas dos visiones de la interpretación, pues, de lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió es, en 1911, el 29 de enero de 1911, se inicia con una intervención de un grupo armado que viene de Estados Unidos, de civiles, no del ejército estadounidense, sino de un grupo armado, civiles, vienen e invaden y toman Mexicali el 29 de enero de 1911. Así es como inicia este movimiento. Y terminará hasta el 22 de junio de 1911, cuando son expulsados por Tijuana, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que sucede, hacia grandes rasgos, ¿no? Claro, ya platicaremos en junio exactamente ya la cronología y cómo sucedió. Sí. Ahorita me gustaría solamente explicar a grandes rasgos dónde está esta diferencia, este encuentro, y dónde entraría lo de Tecate, ¿no? Para aterrizar. Sí, donde está la polémica es si este grupo armado que entra a Baja California era un grupo filibustero, lo cual implica que intentaban invadir Baja California para posteriormente anexarla a Estados Unidos. Esa es una postura. Y la otra postura es que era un movimiento liderado por el Partido Liberal Mexicano, donde se encontraban los hermanos Flores Magón en Los Ángeles, que van a entrar a Baja California como un principio o un inicio en Baja California de lo que sería la Revolución Mexicana. Sí. Y básicamente lo que querían era iniciar un movimiento armado para expulsar a Porfirio Díaz, o para derrocar a Porfirio Díaz. Así es. Son estas dos posturas, ¿no? Sí. Por un lado, unos serían revolucionarios y por otro serían un grupo anexionista. Sí, ¿no? Sí. Y algunos documentos ahora nos hablan también respecto a la famosa república que se tenía que invitaban, y esto a mí me llama mucho la atención, pero eso ya lo trataremos en su momento. Respecto a lo que dice Héctor,
Este 29 de enero sí efectivamente fue ese movimiento, inicia con José Manuel Leiva y el señor Bertol. Ese es el asunto. Pero ¿dónde entran los tecatenses? Yo creo que indirectamente Tecate fue punto de apoyo para ese movimiento. Le voy a decir por qué. A lo mejor estoy en lo correcto, y si no, pues lo corregimos. Cuando se hace la toma en la plaza de Mexicali, entonces Celso Vega con 115 hombres toma la ruta del Cañón del Burro, El Carrizo, Tecate, Japá y Las Juntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero al llegar a Tecate el día 3 de febrero, entonces los tecatenses, principalmente don Manuel Downey y el señor Felipe Ortega, ponen a disposición, por ejemplo, en este caso, don Felipe Ortega, casas y un salón lo pone a disposición como encuartelamiento para las tropas que se dirigían a Mexicali para darle auxilio a los mexicalenses. Don Manuel Downey, en la casa, que por cierto todavía está por ahí, una casa del siglo XIX, sirvió para darle alojo al Estado Mayor. Aquí es importante lo que hizo don Emilio, el Estado Mayor, permítame. Hay que entender que Celso Vega era el entonces jefe político y militar del distrito, del territorio norte de la Baja California. ¿Estamos? El asunto es que era una autoridad puesta por Porfirio Díaz. Así es. Representaba al régimen porfiriano. Asimismo, los delegados o representantes que él había nombrado, se había nombrado para cada una de las localidades, también eran símbolo o representaban al régimen porfiriano, ¿sí? Que es a los que había que derrocar. ¿Estamos? Entonces, los personajes que está hablando don Emilio, desde luego van a apoyar o van a dar apoyo a estos representantes del régimen porfiriano. No estoy diciendo que estaban a favor o en contra, aquí es importante destacar, para los habitantes, por lo menos de Tecate, Tijuana en su momento y Mexicali, ellos en realidad estaban convencidos que era un movimiento filibustero, que se buscaba la anexión. Ellos no pasaba por su cabeza que era algo revolucionario, que era el inicio de la Revolución Mexicana. No, ellos no estaban pensando en la Revolución Mexicana y en derrocar a Porfirio Díaz. Eso no pasaba por su mente. Ellos tenían, por una tradición de que ya durante mucho tiempo atrás se había intentado anexar Baja California a Estados Unidos, ¿no? Los de Baja California, o buena parte de ellos, estaban convencidos de que era un movimiento filibustero, anexionista. Así es. ¿No? Así sigue. Bien, bueno, entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Llegan a Mexicali, hacen los enfrentamientos, pero hay que enfocarnos a Tecate. Cruz Peralta, precisamente en Japá, se hace el primer enfrentamiento el 7 de febrero, ya en Tecate, ¿no? Entonces, haciendo dos bajas, precisamente suceden en ese evento. Precisamente llegamos al 12 de marzo, esa invasión de Luis Rodríguez con lo que nos marca una bibliografía, ¿no?, de 35, pues para mí mercenarios, por lo siguiente. Según el texto nos dice que estaban listos para delinquir, y fue lo que sucedió en Tecate. Esa madrugada del 12 de marzo invaden Tecate muy temprano, cuando las familias, supongo yo, imaginémonos que un pueblo que todavía estaba no en la decadencia de la colonia agrícola de Tecate, puesto que había mucha agricultura, hombres que se dedicaban al trabajo, ¿verdad? Como los dicen los textos, las bibliografías, los documentos nos hablan de todo esto. Bien, pues era un pueblo pacífico, un pueblo que se dedicaba a trabajar. Si vemos las estadísticas del siglo XIX, nos damos cuenta que era uno de las colonias agrícolas en la península, la segunda o la primera mejor
en mejor producción. Entonces, oye, pues aquí sí, me imagino, en aquel entonces, pues tendrían sus rifles, pero para los conejos que sean los bailados, pero no para andar en esos menesteres de andar tirando balas, ¿no? Sí, eso es lo que sucede. Bien, pues lamentablemente eso sucede en ese famoso 12. ¿Y qué más hay al respecto? Pues mucho, muy importante, porque mirando las entrevistas y todo lo que se ha trabajado respecto a este acontecimiento, pues como bien decía Héctor hace un momento, pues ellos no sabían de lo que se trataba, había que defender. ¿Y qué es lo que sucede ese famoso 12 de marzo? Y aquí hay que aclarar que quizá, me atrevería a decirlo, quizá no están defendiendo al régimen porfiriano, están defendiendo su tierra. Exactamente. Están defendiendo su tierra, tierra, ¿no? Es lo que están defendiendo. Y a quien le prestan apoyo, bueno, pues es a las autoridades que estaban en el momento, ¿no? Porque claro, pues, bueno, era a quienes podían, en todo caso, en quien ellos confiaban, ¿no? Digamos. Pero no estaban pensando que si el régimen porfiriano, que si hay que defender a Porfirio Díaz y a su... que la revolución. Y respecto a eso, a mí me gusta mucho esta frase, ¿no?, de Manuel Márquez de León, que es muy importante, que lo que nos dice: salvemos la Baja California, que está llamada a perderse, como se perdió la Alta. No volvamos la vista hacia el pasado, solo para avergonzarnos de lo que sucedió. Tan sencillo, sí. Eso es, y ahí nos da a conocer que estamos defendiendo la tierra. Y aquí, ahora que mencionas al general Márquez de León, hay que ver que él era compadre y muy amigo íntimo de Porfirio Díaz. Pero cuando vio que Porfirio Díaz, elección tras elección, se volvía a reelegir, entonces ya no estuvo de acuerdo. Y le mandó una carta desde La Paz, le mandó una carta a Porfirio Díaz: compadre, ya estuvo bueno, ya dé oportunidad a otra gente, y si usted sigue en eso mismo, dice, pues yo mismo me voy a levantar en armas. Y así lo hizo. Allá se levantó en armas en La Paz. En La Paz, sí. Así es. Sí, entonces, bueno, retomando los comentarios que hicieron, en este caso, tanto de los grupos, en el grupo que entraron, llamados de esto del movimiento del 11, hay mexicanos, como desde luego quienes están defendiendo la tierra, ¿no? Lo que va a pasar, eso es cierto y lo documenta muy bien el doctor Marco Antonio Samaniego, el movimiento de 1911, quienes llegan a invadir Baja California o a meterse a Baja California, era un grupo con diferentes corrientes de pensamiento o con diferentes intenciones, ¿no? Estaban aquellos que pertenecían al Partido Liberal Mexicano y que tenían un adoctrinamiento, que tenían los ideales del Partido Liberal Mexicano y que tenían muy claro que venían a iniciar la revolución y a derrocar al régimen en el poder, ¿no? Eso lo tenían muy claro. Sin embargo, no eran la mayoría de los que vinieron a Baja California. Tuvieron que pagar, como dijo Emilio por ahí, mercenarios, ¿no? Tuvieron que pagar mercenarios pues para que se vayan a luchar, ¿no? Que vinieran a echar balazos. Así es. Entonces estos mercenarios se les prometió desde luego un pago y territorio, ¿no? Así es. El suelo. Entonces pues ellos venían por eso, por sus intereses. Entonces al momento, bueno, y entre esos, bueno, hay otras corrientes, no solamente del Partido Liberal, sino otros pensamientos de otro índole, que con el paso del tiempo en el movimiento van a morir algunos líderes, etcétera, y algunos tomarán el poder ya con estas intenciones ahora sí de adjudicarse o de apropiarse del territorio. Y a lo que voy es que sí va a haber dentro del movimiento quienes intenten anexárselo, y eso va a ir evolucionando o va a ir cambiando conforme pase el tiempo y conforme ven la posibilidad de hacerlo y tomar el poder. Así es. Entonces, es cierto, alguien me dirá, bueno, entonces, ¿por qué están los tecatenses defendiéndose? Pues si vienen a invadirlos, vienen a echar bala. Sí, claro, porque
Ya estamos hablando de marzo y buscaban unos derrocar al gobierno en turno, pero otros sí, definitivamente venían con la intención de anexarse, ¿no? Y de pues, cobrar lo que les habían prometido. Y eso también va a irse agudizando conforme pasa el tiempo, al grado que en Tijuana, verán algunas imágenes donde aparece una foto donde hay una bandera ahí ondeando, ¿no? En Tijuana. Entonces, efectivamente sí hay una parte, una fracción de los que formaron parte de este movimiento que buscaban la anexión, otros buscaban la independencia como para hacer su propio estado, ¿no? Un estado independiente, digamos, y otros sí buscaban la revolución o derrocar al gobierno. Era un movimiento con diferentes caras, con diferentes intereses, y que cada quien, dependiendo de se encontraba y cuánto poder tenía, pues jaló agua para su molino, ¿no? Pero hay otro grupo, aparte de lo que acabas de mencionar, hay otro grupo, los referentes a los cucapás, a los cumianos, a los paipás, a los indígenas. Claro. Inclusive hay precisamente en vista de aquí lo tengo precisamente en vista de esos movimientos, se agrupan los colonos, indígenas y rancheros. ¿Y qué digo por colonos? Era un grupo que ya estaba establecido como en un rancho que era Tecate en aquel entonces. Sí. Entonces los colonos, hay algunos ingresos de colonos, hay bastantes, y quien capitaneaba a los colonos era don Felipe Ortega, era el grupo que él traía. Y Cruz Peralta otros, y luego aparte el señor Romo, Lerdo González Romo, el capitaneaba otro, pero en conjunto era todos con el mismo fin de defender su territorio. Ese es el asunto. Así entonces, ellos no pensaban en ese asunto de la política, ¿no? Ellos andaban es más, hay por 1880 y tantos, hay un mensaje excelentísimo. Claro que no cabe aquí, pero bueno, podría darse el caso que viene que los colonos de Tecate se veían en peligro, de perder sus tierras precisamente por las compañías colonizadoras, que la verdad es que ya desde ese tiempo estaban buscando ellos proteger sus tierras. Sí. Desde el 54, ¿no? Y luego en el 80 y tantos, 70 y tantos parece que ese es ese mensaje. Entonces, ya lo del 11, pues ya estaban preocupados, ¿no? De tanto. Sí, y además que también tuvo una gran influencia para lo que pensara la gente, lo que se estaba escribiendo en los periódicos de aquí de California, ¿no? Sobre todo los periódicos de Calexico, los periódicos de San Diego, los periódicos de Los Ángeles, en donde abiertamente hacían campaña anexionista, ¿no? Hacían campaña a favor de la anexión de la Baja California a Estados Unidos. Entonces, pues seguramente que no todos los que vivían en Tecate o en Tijuana o en Mexicali o lo que sea tenían acceso a esos periódicos. Seguramente no todos sabían leer inglés pero con español. Algunos que tenían acceso a ello pues se encargaban de divulgar la noticia, ¿no? De dispersarla, digamos. Sí, bueno, si nos permiten para ver qué es lo que sucede el 12. El 12 lo que sucede es que después de esa invasión, lo que hace... Tecate tenía 116 habitantes. Por principio. ¿Cuántos? 116 habitantes. Y que buena parte de ellos, sobre todo mujeres y niños, se van a ir aquí a campo, sí, a resguardar, sí. No se van a quedar aquí a hacerle frente al movimiento, ¿no? Ellos se van a resguardar a campo. Es más, se forma una caravana, ¿no? Inclusive por el señor custodiado por el Caparcio Valencia, Manuel Daune y don Francisco Valenzuela como voluntario. Esos son los que lo custodiaron, mientras el comisario aquel entonces se remonta hacia Valle de las Palmas, al Cañón de Cancio, que me imagino, como era posta de comunicación, donde hacían remudas de caballos, entonces ahí precisamente había comunicación, imagino, en ese tiempo. A partir de ese momento, entonces, que da la comunicación en Ensenada, es cuando se viene Celestino Mendieta con 80 hombres para
darse una de las primeras, aparte de la de Cruz Peralta, esta es la del 12 y 16 de marzo, cuando se da la batalla del Carrizo, que es muy conocida, por cierto, ¿no? Donde mueren 8 intrusos. Pues yo creo que ni tan conocida, digo, afuera de los bueno, que estamos aquí. ¿cierto? Bueno, claro, entre nosotros la conocemos, ¿verdad? Y entonces donde muere el cabecilla Luis Rodríguez. Así es. Hay otro pasaje por ahí también donde rescatan la carreta del faraón Sarabia, ¿no? Que también fue precisamente se la decomisaron los invasores al faraón Sarabia, que era el que llevaba la comunicación de Tijuana a Ensenada o de Ensenada a Tijuana, era el correo. Entonces también en esos movimientos también la rescatan. Entonces eso es lo que sucedió, ¿verdad?, con nuestros tecatenses en ese día. Luego viene otro detalle muy importante en marzo, en la batalla que muy poco conocemos. Y a mí me extrañó anduve una batalla, pero esa batalla, ¿dónde fue? Por ahí no sé cómo ubico, a lo mejor estoy equivocado, ojalá y no, pero la batalla del 20 de marzo en el Cerro de Cantú, ahí en el cerrito del Cantú, también es otra de las batallas que se me hizo un poquito, no extraño, porque precisamente hay que ver que es una parte alta y hay que ver que Tecate siempre fue cruce obligado de indígenas, de arrieros, de gambusinos, mineros, y esa es la parte alta y muy bajito a donde pasaba el camino de las diligencias. De ahí visualizaban todo. Entonces ahí también hubo algún movimiento el 20 de marzo, que la tengo precisamente documentada, porque pues encontré algo al respecto. Tuve que hacer unos ajustes ustedes ahí para que me cuadre. Claro. Pero sí está ese acontecimiento del 20 de marzo. Y que después, en documentos posteriores a estas defensas que hacen los pobladores de Tecate, habrá algunos documentos, lástima que no traigo aquí a la mano, pero muy elocuentes, en donde recordemos que cuando don Benito Juárez decreta que se creen o que se formen 2 colonias mexicanas en la frontera. Así es. Para que sean el primer frente en un caso de invasión. Cuando sucede esto, hay un documento en donde dice que justamente los pobladores de Tecate han cumplido con las expectativas que se tenían al momento de crear la colonia, ¿no? Que era justamente ser el primer frente que le hiciera resistencia a los invasores, ¿no? Entonces se vuelve ahí, es un discurso muy patriótico, muy No, y es que hay elementos para la colonia tecatense, ¿no? Para la colonia agrícola de Tecate en este caso, ¿no? Fíjese que aquí hay algo muy interesante que no debemos dejar pasar también, que sucedió en Tecate. Con esta acción favorable a los defensores, muy importante este dato, ¿no? Se me hace muy interesante. Se creía que toda la paz ya había llegado, ya estaba el Tecate liberado de cualquier riesgo, pero sucede lo de la muerte del 2 de mayo de los 3 personajes rancheros, ¿verdad? De aquel entonces, don Jorge Mason, Concepción Mason y su hermano Concepción Mason y Plácido Mata, que por cierto, si ya fuimos, profe. Sí, ahí tuvimos que no hemos llevado es a Héctor, tenemos que llevarlo. Y ahí no me ha tocado conocer. Sí, entonces quiero decirles que ese dato a mí hace muchos años me platicaban de eso y me di en la tarea primero y ya luego el profe también para que conociera el lugar. Y efectivamente ahí está la tumba, ¿sí? Ahí está la tumba. Entonces es un material pues riquísimo, ¿verdad? Digamos, para esos acontecimientos del 11. Y hay otro muy importante, lo que decía Héctor del patriotismo. A mí este dato de veras, pues no sé, me llega por lo siguiente. Esas promesas que se estaban dando en el vecino país, pues muchos sí fueron enganchados, hay que entenderlo.
fueron enganchados y se vinieron. La prueba está que se vinieron grupos a invadir, pero otros vinieron con otra mentalidad. Ese patriotismo del que habla Héctor cuadra muy bien en esto, ¿no? Cuadra muy bien en esto. Don Gerardo Ruiz Aguayo, un personaje pues totalmente ignorado en nuestra historia y de esos acontecimientos, ¿verdad? Y entonces él comentó en unas entrevistas por ahí, en un material que me encontré por ahí entre pues que tenemos como acervo del taller de historia, hago la aclaración, porque todo lo que hemos recopilado es del taller de historia y para dárselo a conocer al pueblo. Entonces don Gerardo Ruiz Aguayo, por costumbre tenía en la Plaza Olvera esas tardes de calor, qué sé yo, me imagino, unas tardes románticas, me imagino, ¿no? Refrescándose en esa plaza tan bonita que tienen en Los Ángeles, ¿no? Dice que, platicaba él que todas las tardes no fallaba un personaje que se subía en una parte altita para que lo mirara todo el público, y el discurso era el mismo: enganchar gente, invitar gente con la promesa de tierra para hacer una nueva república. Entonces este personaje, me imagino muy patriota, le llegó ese sentimiento, me imagino, ¿no? Entonces invita a otros tantos, dice vámonos pero a defender la patria. Él no fue enganchado con la promesa que le estaba haciendo ese personaje que nunca supo cómo se llamaba, que lo único que se conocía como el cara de hígado. Imagino muy negro, ¿no? Muy negro de la cara, el cara de hígado. Bien, así lo comentaba don Gerardo Ruiz Aguayo. Por cierto, ahí lo tenemos una fotografía de que están los cuatro personajes esos. Está don Capracio Valencia, está don Gerardo Ruiz Aguayo, está don el señor Rodríguez, no me acuerdo cómo se apellida, y otro personaje por ahí, don Abraham Ángela también está ahí. Son los cuatro personajes que están ahí. Entonces, y yo me recuerdo a don Gerardo Ruiz Aguayo, porque todavía en los tiempos que yo llegué, miraba ese personaje chaparrito en el parque. Sí, pero con ese personaje viaja don Jesús Hernández, Pomposo Leal, Bernardino Tirado, Ricardo Pantoja, Alberto Arámburo. Estos personajes vinieron en defensa de Tecate. Porque ¿qué es lo que sucede? Estos personajes se le presentan a Celso Vega en Ensenada. Llegan a Ensenada, se ponen a las órdenes para la defensa. Entonces Celso Vega lo único que hace es que ellos no tenían armas para darles y defender lo que se estaba defendiendo. Entonces lo mandan a Tecate y se le ponen a las órdenes de Lerdo González. Bien, me gusta este pasaje histórico porque dentro de ese grupo lamentablemente el que muere es Jesús Hernández, un hombre que no podemos en qué plan, en qué parámetro ubicarlo. Si vienen con un gran deseo de defender su patria, ellos venían a defender su patria, su territorio, y les tocó defender Tecate. Pues es algo que quisiéramos que algo se hiciera, pero pues todo por ahí está. En otro estamos explicando, ¿verdad?, cómo se dieron los acontecimientos de Tecate, que si los intelectuales definen una cosa, sus teorías, bueno, pues eso es muy bueno, es válido, porque es su capacidad. Lo único que nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad?, lo digo de esta manera, es que el hecho aquí está. Ellos defendieron y murió gente. Tanto murió en ese, dice el balance de los hechos, cómo podemos rematar este tema, que hay tanto, hay mucho que decir. Muertes fue don Jorge Mason, Concepción Mason, Plácido Mata, Jesús Hernández, el que venía de Los Ángeles, Pedro Martínez y Apolinar Monje. Eso es lo que he rescatado
muertes, quiere decir que hubo derramamiento de sangre. ¿Sí? Claro, Por defender. eso no se puede negar, o sea, de que hubo derramamiento de sangre lo hubo, y de que quienes lucharon estaban convencidos de que estaban defendiendo el territorio, también lo estaban. Pero también es cierto que algunos baja californianos sí lucharon dentro del grupo de los del movimiento del 11, de los que estaban invadiendo, porque también ya tenían ya estaban con estos ideales del Partido Liberal Mexicano, o ya tenían esta idea de derrocar al gobierno, ¿no? Pero claro, tanto es verdad que lucharon y perdieron la vida, como que también es cierto que hubo baja californianos que se unieron al movimiento, ¿no? Así es. Bien, respecto a lo que tenemos aquí es los elogios del coronel Celso Vega, ¿no? Admirando precisamente la entrega de aquellos hombres que lucharon por lo que habíamos comentado, por su patria, por su territorio, por su terruño. Dice: certifico que Lerdo González Romo ha demostrado pericia, valor y patriotismo en todo el curso de la guerra filibustera, reconocido elemento de mayor prestigio en el Distrito Norte, al cual se le denominó el guerrillero cumbre. Él así lo dice como uno de los mejores hombres. Es un texto que viene en una bibliografía también, que Héctor también lo conoce, y algunas otras personas también, imagino. Pues ahí me dio mucho la atención. Y luego también precisamente o algo que le comentan a estas personas, a los tecatenses: es admirable que los octogenarios, nada más oír octogenarios, se imaginan en 1911, ¿quiénes fueron esas personas? Pues fueron los colonos, los pioneros colonizadores, tanto octogenarios en el 11. Es admirable que los octogenarios de Tecate tomaron con valentía las armas, expresando aquel viejo y popular adagio: el que no sirve para matar, solo sirve para que lo maten. Estaban dispuestos a todo eso. Entonces a mí me llama mucho la atención de los octogenarios. Aquí nos está dando un mensaje muy importante. Estos hombres fueron fundadores del pueblo de Tecate, y además fueron defensores de su territorio. Sí. Es muy importante. Y yo no sé, digo, muy respetable desde luego y admirable que un octogenario tome las armas, pero solamente pues eso hicieron, o sea, tomar la arma y pues estar en su casa ahí pendiente, claro, ¿no? Que era claro, más de lo que yo me atrevería a hacer en ese tiempo, ¿no? Yo salgo corriendo y quién sabe. Pero hay unos que no los veo en la trifulca allá a mitad del desierto, lo que sea, ¿no? Pero desde luego que sí tomaron las armas, es decir, hicieron lo que podían y lo que estaba de su parte hacer en ese momento, ¿no? Así es. Bien, pues en el balance de los hechos tenemos lo que en aquel entonces Pedro Estrada informaba a la Dirección General de Agricultura de la pobreza extrema en la que había quedado Tecate, ¿no? Un robo de ganado, animales de trabajo, ganado, casas quemadas y comercios saqueados. Muy poco comercio en ese entonces, pero no había. Pues no sé qué tanto comercio, pero sí debe haber muy poco en realidad, ¿no? Hablando de comercio. Bueno, pero es una información de un representante de una colonia. Vamos pensando que a lo mejor no había tanto. Pero para 100 habitantes, pues, sí, no creo que hubiera tanto. Pero bueno, había comercio, ¿no? Seguramente comercio. Algo se debería ese uno o dos comercio era lo que recordemos que mínimo cantina sabemos que ya había. Eso sí que no. Sabemos que la primera cantina en Tecate se estableció en 1883. Entonces ya había cantina, ¿no? Ya había cantina. Eso no podía faltar. Así es. Bien, pues es algo de lo que conocemos de los escenarios. Los escenarios. Japá, Pueblo de Tecate, El Carrizo, San Valentín, Cañón de Agua Fría, tumbas en el Cañón de Agua Fría, Cerro de Cantú, Casa de Don Manuel Downey, Casa de Capalcio Valencia. Y bueno, esas son unas imágenes que traíamos por ahí. Ahora bien, recuento de los defensores, pues aquí hay un listado
grandísimo, ¿verdad? Y algunos descartados que me he dado a la tarea de ir quitando, ¿verdad? Ya Pero sabía. es bastante material, ¿verdad? De estos personajes que mucho tuvieron que ver en la defensa de Tecate. De Tecate, así es. Pues, ¿hay algo que quieran agregarle, amigos? Sí, pues básicamente como hacer puntualizar, sea la palabra, que la población de Tecate en su momento reaccionó a lo que ellos consideraron una invasión filibustera y que así es como defendieron el territorio, ¿no? Defendieron lo que era Tecate, lo que a ellos les correspondía. Y la prueba está en que, bueno, algunos de ellos fallecieron, algunos de ellos murieron. Y así como pasó en Tecate, pasó en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, en los diferentes poblados que había en Baja California, sucedió lo mismo, ¿no? También si buscamos personajes tecatenses o baja californianos que estuvieron del lado de los, llamémosle para diferenciar, entre comillas, filibusteros, pues también encontraremos un buen número de ellos. Y la manera en que podemos explicar, decir, eran traidores a la patria, no, o sea, que quede claro, ellos no estaban con la intención de anexar la Baja California, ellos compartían los ideales del Partido Liberal Mexicano y lo que buscaban era el derrocamiento del régimen porfirista, ¿no? Fines políticos. Así es, fines políticos, que si bien es cierto que dentro de ese gran movimiento había quienes querían derrocar a Porfirio Díaz, quienes querían anexarse a Estados Unidos y quienes querían que se formara una república, pues sí, hubo una gran diversidad de intereses que todos en algún momento se manifestaron y se vieron plasmados en el escenario baja californiano, la geografía baja californiana, ¿no? En los poblados, y etcétera, etcétera. Pero en general, bueno, hasta ahorita, llamémosle nosotros para no casarnos con una u otra idea, con el movimiento de 1911. Así es. Que desde mi punto de vista, yo sí comparto más la explicación del doctor Marco Antonio Samaniego, ¿no? Es una apreciación muy personal, pero no por eso puedo descartar lo que bien dice don Emilio, pues los tecatenses que dieron la vida por defender ese territorio. Sí, o sea, eso sí no se puede negar, no se puede descartar, y pues ahí están las evidencias, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Dentro de las personas que querían anexar la península de California a Estados Unidos, había pues empresarios de alto nivel. Claro. Entonces, estadounidenses, ¿no? En los bares, en las cantinas de San Diego, de Los Ángeles, hacían proselitismo, llamando a gentes, ofreciéndoles dinero y tierras en caso de que los floremagonistas ganaran. Entonces mucha gente que no tenía trabajo, que no tenía un sueldo seguro, o soldados que habían sido descansados de alguna guerra en Sudáfrica, entonces pues digo, pues yo me voy. A ellos no les interesaba ni la anexión de Baja, ni la península, ni el derrocamiento de Porfirio Díaz. Era la aventura. Era la aventura. Por eso se llamaban soldados de fortuna. O sea, que iban a donde había manera de sacar ventaja. Y ahí está el ejemplo también que decía don Emilio, este personaje que desconocemos el nombre, pero que pasó a la historia como el cara de hígado, bueno, por lo menos aquí en la mesa, pues era lo que hacía justamente, o sea, pararse en el parque, ahí en la plazuela, y convocar para que aquellos interesados pues se afiliaran o fueran tomaran las armas, y a cambio pues iba a haber un pago, iba a haber una ganancia, ¿no? No, sí, aparte pues su tierra, ¿no? Claro, entonces claro que había en Estados Unidos por ahí el dueño de un periódico que en su periódico es mucho proselitismo y que le interesaba justamente la anexión de Baja California, porque no era algo de 1911, insisto, la anexión de la Baja California venía desde tiempo atrás, y hay varios intentos de invadirla y de llegar a Baja California con la intención de separarla y posteriormente anexarla. Entonces no era algo ajeno al imaginario baja californiano, a los pobladores de Baja California, ¿no? Al mismo Guadalupe Victoria, siendo presidente de México, le ofrecieron comprarle Nuevo México y California, le ofrecieron, más que él no les hizo caso.
les hizo mucho No, jalo. y desde cuando los límites territoriales, ahí también hubo manera de inclusive sacar de curva. No, sí, y ahí me llama mucho la atención porque cuando estuve trabajando en Arizpe me di cuenta de muchos asuntos, porque Pedro García Conde y este otro personaje de Hermosillo, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, pero Pedro García Conde era el que parte de los que de la comisión que dirigieron los límites territoriales, ¿no? Él estaba ubicado, tenía su cuartel de entrada y salida aquí en San Isidro, y entonces el otro personaje que era agrimensor, José, se me olvida el apellido. Bueno, no venía preparado para eso, pero este personaje le comunicaba, pero Pedro García Conde si también querían sacarle curva y echarse no solamente a la Baja California, sino también parte de Sonora. ¿Sí? Y como sonorense, Pedro García Conde, ¿verdad? Él nació en Arizpe. Precisamente anduve investigando todos esos detallitos y fui a visitar precisamente la tumba de Pedro García Conde, sepultado en su tierra, ¿verdad? Platicó con él ahí directamente. Entonces, vaya a ver cómo está el asunto de los límites territoriales. Sí, porque no era empresa fácil poner las mojoneras. José Salazar y Larregui era el agrimensor, nacido en Hermosillo, Sonora, y precisamente compañero de Pedro García Conde. Pero desde ese entonces también, había intenciones de... Sí, no era algo nuevo, ¿no? Entonces por eso es que el pensar que... Y además, pues imagínense que quienes llegan, pues hablan inglés y pues obviamente lo ven justamente como una invasión con intenciones de anexarse, ¿no? A Estados Unidos. Es decir, imagínense unos tipos que llegan, desde luego había muy güeritos, pero también seguramente que algunos de color, ¿no? Hablando inglés, entonces pues eso prendió los focos y las alarmas en los pobladores de la Baja California, ¿no? Porque ya tenían en su registro pues otras intenciones similares a través del tiempo. Entonces pues han de haber sido pocos los que hablaban el castellano o pocos los que traen esta idea de derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, digo pocos comparado con el número que venía. Entonces pues al momento de hacer bola pues pesaban más aquellas acciones que parecieran que querían anexarse a la Baja California, lo cual sí querían hacer, ¿no? Desde luego. Sí. Entonces, vaya, en este movimiento hubo, insisto, varias intenciones, varias diferentes ideales y también, pues, diferentes que querían hacer diferentes cosas, ¿no? Desde aquellos que querían de veras derrocar al gobierno, como aquellos que querían anexarse y ganar tajada y cobrar su parte en dinero y en territorio, ¿no? Así es. No, y no, fíjate, pasaron muchos detalles que por ejemplo, ya ves que fueron diferentes frentes, unos de Mexicali, otros de acá, y los que fueron a Álamo, ahí entre ellos, pues como iban norteamericanos y mexicanos, siempre había diferencia entre ellos, incluso hubo balaceras entre ellos mismos. Claro. Sí. Esa era la gran, o sea, justamente era la diferencia en los ideales, en lo que cada uno buscaba. O sea, no pensemos, como lo fue tampoco la revolución, un grupo parejo, homogéneo, donde todos luchaban hacia el mismo lado y por los mismos ideales, no. Así como la revolución mexicana era un movimiento. La revolución marca diferente. 3 ideales muy importantes. Sí, la tierra, el poder y aparte no me acuerdo, hay otro punto muy interesante, ¿no? Que son ideales totalmente diferentes. Sí, son diferentes, distintos, ¿no? Sí, no era la misma postura, por ejemplo, por la que luchaba Emiliano Zapata. No. Era muy disímbola por los ideales de Pancho Villa, muy distintos a los de Carranza, muy diferentes totalmente a los de Madero incluso. Totalmente. Sí, o sea, ya hablando de la Revolución Mexicana, claro, cada líder traía su propia agenda que quería desarrollar, ¿no? Así es. Y por eso se lanzaban los planes y era un desconocimiento entre ellos, que cuando llegaba el presidente había que desconocerlo porque no me cumplió, ¿no? Y pues ahí se traía, ¿no? Digo, con sus asegúnes y con sus dimensiones,
pues lo mismo pasaba aquí en Chiquito, ¿no? Es decir, era un grupo no homogéneo, también había diferentes ideales, diferentes posturas, diferentes inquietudes, diferentes necesidades, pero también diferentes intereses, ¿no? Y cada quien jaló agua para su molino. Sí, inclusive si miramos la participación de Lerdo González de Capichit, ¿no? Para el Álamo, en el municipio de Ensenada, pues la verdad ahí murieron varios indígenas. ¿Pero por qué? Porque estaban adheridos tal vez a un engaño o tal vez con promesa de algo, ¿no? Pues esos indígenas tuvieron que morir. ¿Pero por qué? Porque estaban al lado de los gringos. Esa es la verdad. Es otro detalle ahí. Oye, pues te voy y ayúdanos y ese fue el precio. Pues según entiendo lo que les ofrecieron era devolverles sus tierras, ¿no? Así de sencillo. Ellos por eso entraron con mucho ímpetu a ese movimiento, porque habían sufrido pues los despojos y abusos del gobierno federal. Del gobierno federal, así es. Entonces ellos en cuanto fueron a decirles, oye, pues hay que luchar para educar a Porfirio Díaz, pues ahora. Y te regresaremos tus tierras, y claro, pues si le entramos, ¿no? Sí, inclusive hay que ver todo esto de la tenencia de la tierra pues, de los indígenas. Hay que recordar que tenemos aquí muy cerca de nosotros, ya céntrico, San José. San José. Pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Aquí el asunto es ver cómo los diferentes baja californianos pues también tenían sus intereses y luchaban por algo en particular, ¿no? Algunos defendiendo sus tierras a favor del régimen y otros defendiendo sus tierras en contra del régimen, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Bueno, pues creo que el tiempo se nos termina. Solamente para culminar, para terminar este programa, bueno, entendamos lo difícil, por eso, de llegar a un acuerdo en esto del movimiento de 1911. ¿Cómo entenderlo? Y cómo decir, entonces, si era filibustero, si era magonismo, etcétera, justamente por lo complejo de quienes formaron parte de ese movimiento, ¿no? Entonces, sí, lo que tratamos de dar a entender en este programa es la participación de los tecatenses presentes en el movimiento. Así es. Hubo derramamiento de sangre, posturas, bueno, pues hay cada quien. Sí, pues ya, son otras si lo viéramos como que es un movimiento filibustero, diríamos, son héroes nacionales porque defendieron el territorio. Si lo vemos como un movimiento revolucionario, pues diríamos, pues son traidores porque estuvieron a favor del régimen y en contra de los revolucionarios, ¿no? Sí. Entonces depende con el ente que lo veamos, es lo complejo decir, fueron esto, fue el otro. Aquí lo claro es que defendieron su territorio, que murieron o vivieron, pero defendieron el territorio, que es lo que podemos rescatar y lo que podemos decir, y ya, independientemente de si fue filibustero o no filibustero, el hecho es que defendieron el territorio y que le hicieron frente a algo que ellos creían una invasión. Así es. Bueno, pues con esto terminamos. Esperemos verlos y que nos sintonicen igual el próximo sábado. Profe, muchas gracias. Don Emilio, muchas gracias. Y California Medios, Rubén. Y que esta plática haya sido del agrado. Claro, del agrado, y que hayamos logrado desmenuzar un poco este complejo tema y no los hayamos revuelto más, ¿no? Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.